Y yo creo que en esta campaña los socialistas estamos demostrando que trabajando duro, que presentándonos ante los ciudadanos como nos estamos presentando, como nos presentamos siempre con los datos en la mano y con la convicción del que sabe que dice la verdad, que está diciendo la verdad, hemos desbaratado la estrategia política de los populares valencianos. Yo estoy convencida que lo hemos hecho. Hemos puesto de manifiesto los intentos de torpedear la política social del Gobierno de España que se ha producido y se está produciendo en los últimos meses, que constituye además la mitad de esa estrategia, y hemos desmontado una por una todas las falsedades sobre el trato recibido por esta comunidad por parte del Gobierno de España, que constituye la otra mitad de las falsedades. Una mitad y otra mitad constituye una auténtica falsedad. Y aquí lo que está claro es que leyes tan importantes como la ley de dependencia o medidas tan beneficiosas como la renta de emancipación para los jóvenes, ante esas medidas la Generalitat se ha dedicado y se está dedicando a demorar, a obstaculizar, a poner obstáculos. La derecha valenciana, la verdad es que puede más el afán de confrontar y oponerse al Gobierno de España que la defensa de los intereses de los valencianos y de las valencianas. Es una característica que parece ser que tienen, y yo creo que van a tener que ponerle fin a ella, porque si no les va a ir muy mal. Y hemos quemado, y así vamos a seguir haciéndolo, su ninot del victimismo, sencillamente explicando que lo que los dirigentes de la derecha valenciana llaman agravios son en realidad más inversiones, más infraestructuras, más apoyo a las empresas, más desarrollo para el medio rural y más ayudas para los emprendedores. Porque eso es lo que ha hecho este Gobierno y lo que seguirá haciendo el Gobierno del presidente Zapatero. Apostar fuerte por la Comunidad Valenciana si los ciudadanos nos renuevan su confianza el próximo domingo, y yo estoy segura que nos la van a renovar. Y de la misma manera que estamos destapando su falso victimismo, ellos mismos han comenzado a dejar caer la careta de sus falsedades. La mayor de todas, la gran estafa del trasvase del Ebro. Hoy parece que está por aquí el señor Pizarro, que está de visita en esta comunidad, y yo creo que lo primero que habría que hacer es que le pregunten por el trasvase al señor Pizarro, que le pregunten a ver qué es lo que contesta, que lo mejor o lo más que va a poder hacer es callarse, porque él siempre se opuso al trasvase del Ebro, y si no quiere mentir, tendrá